Amado Jesús, te agradecemos todos por lo que quieres comunicarnos en el tema de hoy. Y a ti, María Inmaculada, te agradecemos por tu presencia siempre viva y espiritual para darnos luz en nuestro programa. Los saluda su conductora y amiga María Guillermina y nuestro invitado permanente, Salvador Tomasini. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, Guille, gracias. Y espero que todos ustedes y nuestros oyentes también. Sí, sobre todo muy contentos, animados y entusiasmados por escuchar lo que nos traes hoy. Bueno, hoy es nuestro programa número 15 y como siempre, en el marco de nuestro tema principal, la divina voluntad obrante en las criaturas, hemos venido hablando en los últimos 5 programas sobre el abandono como actitud fundamental e indispensable para entrar a vivir en este divino querer. Así que, al parecer, pienso que nos ha quedado claro esto del abandono y ya habíamos hablado en qué cosa es la divina voluntad operante en la criatura y cómo se vive. Ahora entramos, Salvador, en una pregunta directa. ¿Qué cosa quiere hacer Jesús con el alma? ¿Cuál es el modo que quiere? ¿A dónde quiere que lleguemos? Bueno, es una pregunta muy fácil y al mismo tiempo muy difícil de contestar, porque en realidad el hablar de esta divina voluntad no es sencillo entender lo que quiere decir llegar a una semejanza total con Jesús, a repetir su vida en nosotros. Entonces, vamos a tratar de responderte y responderle a nuestro público de la siguiente manera. Vamos a ir leyendo capítulos donde Jesús le va diciendo a Luisa exactamente qué es lo que él quiere hacer con ella y tratando de abundar un poquito en comentarios o algo así que no sé si te parece, Guille, ¿Sí? y que podamos, tanto tú como yo, ir pues abundando un poco sobre lo que Jesús nos dice. Sí, ¿Sí? ¿cómo no? ¿Estarías de acuerdo? Claro que sí. Bueno, entonces, hasta ahorita hemos hablado de los requerimientos para llegar a obtener esta divina voluntad, ¿no? Ujú. Y uno de esos requerimientos es lo que decíamos, 5 programas hablando sobre el abandono. En términos generales, debemos recordar que para entrar a la divina voluntad no hay puertas, no hay llaves. Esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Sí, Y que lo único que se necesita, pues, es quitar la pequeña piedrita ahí de nuestra voluntad. Bueno, y ahora como tú dices, ¿y a dónde nos quiere conducir esto? Jesús, ¿a dónde nos quiere llevar? En los primeros libros de Luisa, allá por el año de 1900, Jesús le dice, hija mía, ¿sabes cuál es mi mira sobre ti y el estado que quiero de ti? La mira que tengo no es de cosas prodigiosas o de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra. Y esto creo que es muy bueno comentarlo porque hasta el día de ahora, cada vez que Jesús ha obrado sobre alguna persona, nos la ha mostrado en cuanto a cosas realmente externas y grandes, grandiosas, prodigiosas, grandes santos que han hecho milagros, que han curado enfermedades, resucitado muertos incluso, dones de ubicuidad, de bilocación, pero siempre es la parte externa la que se muestra, o sea que es a lo que se está refiriendo Jesús.
O sea, y a Luisa le dice, no es de cosas prodigiosas y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra. O sea, mostrarle al mundo lo que yo estoy haciendo en ti. Dice, sino que mi mira es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella, y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Creo que este es como el punto clave, es absorber Jesús al alma. ¿Qué pasa cuando algo es absorbido, Guille? Pues se hace, o sea, una gotita absorbida en el mar, pues se vuelve mar, ¿no? O sea, desaparece, Desaparece. se pierde su figura, ya no se ve, aunque no pierde su individualidad. Esa gotita seguirá siendo gotita dentro de aquel vasto mar, ¿no? Ujú, Pero para el mundo, el espectador, sí, ya desaparece. no es posible localizar la gotita. Tendrá que conformarse con ver el mar, y en el mar sabrá que ahí se encuentra la gotita en un lugar donde él quizá no la pueda ver, pero ahí está. Entonces, la mira de Jesús sobre Luisa y sobre todo aquel que quiera vivir de su voluntad es eso, es absorber al alma y en su voluntad y hacerte una sola cosa con ella. O sea, ¿qué es lo que pasará en el momento en el que esta divina voluntad nos absorba? Bueno, pues simplemente vamos a desaparecer a la vista, o sea, vamos a ser casi, casi invisibles para el mundo. No se ve a la criatura obrando. Igual que el espectador con la gotita y el mar ya no ve a la gotita, ahora ve el mar. Ve que el mar en la orilla, en la playa, tiene olas, pero nunca se le ocurriría pensar que ahí está la gotita formando esas olas. Sin embargo, esa gotita fundida en el mar cobra la capacidad y la grandeza de fuerza, de potencia del mar. O sea, ¿sí me explico? Sí, ¿cómo no? Incluso la fecundidad del mar. La fecundidad, todos los efectos del mar, Ujú, aquella gotita difundida en el mar, puede decir que son suyos, aunque para el espectador la gotita desapareció, ¿sí? ujú. Entonces, mi mira es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Ya hemos hablado de que el querer, tanto en Dios como en el hombre, vienen a significar o a representar el acto tanto de Dios como del hombre. El querer de Dios es el acto único de Dios, el cual Él en ese acto desarrolla todo lo que Él ha hecho y hará. Y en la criatura, bueno, por nuestra calidad de seres finitos, nuestro querer es constante y se va repitiendo poco a poco a través del tiempo con actos sucesivos para ir formando un solo acto, que es, lo podríamos llamar vida humana, ¿sí? Ujú, Si Jesús quiere uniformarnos, uniformar nuestro querer al suyo, lo que nos está diciendo
es que quiere volver uno el querer del hombre, o sea, la vida humana, con el querer divino, o sea, la vida divina. Por lo tanto, estas palabras quizás se entiendan un poquito mejor si decimos que quiere hacer un ejemplar perfecto de uniformidad de vida de Luisa con la vida de él. Ahora Luisa se difundirá, se fundirá en la vida divina y ahora serán una sola cosa con ella. Continúa Jesús. Este es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros, lo que de ti quiero hacer. Y ese de ti es extendible a todos aquellos que queramos vivir en esta divina voluntad. Hay que recordar que cuando Dios obra, y la obra va a ser para beneficio de toda la humanidad, o sea, un beneficio universal, generalmente lo trata primero con una sola persona y en ella pone todo lo que quiere que tengan todas las criaturas. Y ya después, cuando se haya confirmado la obra, entonces todos podremos tomar de esa criatura. En este caso, en esta gran obra del hágase tu voluntad, del reino del divino querer en la criatura, esa primera espécimen, ese primer ejemplar, es Luisa. Así que todo lo que Jesús le vaya diciendo a Luisa, lo podemos tomar como que nos lo está diciendo a nosotros. Y es ahora que gracias a que Luisa ya se hizo, en Luisa ya se hizo, ahora nosotros lo podemos tomar y dejarlo como nuestro. ¿De acuerdo? Sí, así es. Entonces, por eso es que esto es el estado más sublime, el prodigio más grande, el milagro de los milagros que Jesús quiere hacer en cada uno de nosotros. Y luego dice, hija mía, para llegar perfectamente a hacer uno nuestro querer, o sea, nuestra vida, el alma debe volverse invisible, igual que la gotita de agua se hizo invisible a los ojos del espectador cuando cae en el mar. Ujú. Ya no aparece la gotita de agua. Aquí ya no debe aparecer el acto humano, el querer humano, y solamente será el querer divino. ¿Sí? Sí, Dice, entonces, para llegar perfectamente a ser uno nuestro querer, el alma debe volverse invisible. Debe imitarme a mí, que mientras lleno el mundo con tenerlo absorbido en mí y con no quedar absorbido en él, me vuelvo invisible y de ninguno me dejo ver. Estas son otras palabras que habría que analizar. No sé si mm, el tiempo nos diera ahorita para analizar esto, pero creo que vale la pena, aunque sea muy someramente. ay, sí, yo pienso que sí, porque pues de lo que leías en un principio, dice, lo que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas, y hablábamos del exterior, y después hablamos de desaparecer. Entonces, pues sí, valdría la pena que abundaras un poquito ahí. Sí, o sea, porque aquí el símil que él pone, o sea, cuando dice el alma debe volverse invisible y que debemos imitarlo a él, ¿sí? Que mientras llena el mundo con tenerlo absorbido en él, esto es interesante, porque desde el momento mismo de la creación,
todo fue creado en Él, para Él, ¿sí? Sí, O sea que estamos inmersos en Jesús, en la creación toda está inmersa en ese ser que es el primogénito de toda criatura, en donde fuimos creados, en Él somos, en Él nos movemos, ¿sí? sí, Entonces, eso es lo que está diciendo. Mientras lleno el mundo con tenerlo absorbido en mí y con no quedar absorbido en Él. O sea, no es Jesús que se disuelve o se difunde en el mundo, sino es al revés. Por eso es que en toda la creación, el mismo San Pablo nos recuerda que en las cosas creadas es donde podemos observar y conocer a Dios, incluso sus atributos invisibles, ¿te acuerdas? sí, Su poder, su belleza, todo. Y es por esto, porque nos tiene absorbidos en Él, ¿sí? Pero gracias a eso es que se vuelve invisible. La gotita de agua, antes de caer al mar, puede ver el mar, pero en el momento que cae, en el momento que entra en ese océano, el mar ya le es invisible, ya no lo puede ver, ahora es simplemente parte del todo. ¿Sí se entiende? sí, la gotita parte del mar. Así es. Entonces dice, me vuelvo invisible y de ninguno me dejo ver. Esto significa que no hay ninguna materia en mí, sino que todo es purísimo espíritu. En el momento que la criatura permite que esta divina voluntad la absorba, la funda con ella, en ese momento toda la materia, toda la parte de vida material del ser humano desaparece. Ya no se verán las obras humanas, sino que todo será espiritual. Claro, estamos hablando de un mundo en manera espiritual. Para Dios, la criatura, la obra humana de la criatura, ya no será visible como obra humana, como querer humano, sino que ahora será como querer divino, como vida divina. ¿Sí? Sí, Entonces, dice Jesús, esto significa que no hay ninguna materia en mí, sino que todo es purísimo espíritu. Y si en mi humanidad tomé la materia, fue para asemejarme en todo al hombre y darle un ejemplar perfecto de cómo espiritualizar esta misma materia. Entonces el alma debe espiritualizar todo y llegar a volverse invisible para poder hacer fácilmente una su voluntad con mi voluntad, porque lo que es invisible puede ser absorbido en otro objeto. ¿Qué nos está diciendo? Es más o menos el juego de palabras que hemos seguido hasta ahorita. En el momento que el alma espiritualice todo, la obra por por fuera, seguirá siendo la misma. O sea, la criatura se ha vuelto en realidad invisible. Por fuera se ve lo mismo, por fuera se ve el mar, no vemos a la gotita, ¿sí? sí, Pero por dentro, en su actuar, lo que se está viendo es toda la obra de la misma divina voluntad, o sea, toda la obra del mar, pero a la gotita no la vemos, no la pensamos, no nada. Entonces, eso es lo que la criatura debe hacer, debe volverse invisible.
Hasta ahora la santidad humana al, al santo, vamos a decirlo así, se le ha tenido que ver para poderlo ubicar y ubicar también sus obras prodigiosas que Dios hace a través de él. En la santidad de la divina voluntad, la criatura debe desaparecer, debe ser total y absolutamente invisible al mundo, invisible en el aspecto espiritual. Nada de cosas prodigiosas, Eso. nada de actitudes muy específicas, nada de un tipo de vida muy especial, monástico o enclaustrado, no, 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 o haciendo el bien externamente, sino que aquí debe ser total y absolutamente invisible al mundo. ¿Y cómo nos hacemos invisibles? Siguiendo con nuestro actuar normal, yendo a trabajar, haciendo las cosas comunes, la gente no te ve. Sin embargo, y como ahora ya en nuestro interior es purísimo espíritu, igual que en Jesús, nuestras obras se vuelven espirituales, no visibles a las personas, pero visibles a Dios. ¿De acuerdo? Sí, es una actitud interna. Una actitud interna y que va a lograr el mismo efecto que tiene la divina voluntad. Igual que la gotita puede decir, yo baño las costas del continente americano y baño las costas del continente europeo, aunque ella sea ínfima, pero por estar fundida, ser parte de aquel mar, lo puede decir. Ahora la criatura, con su actuar normal, puede decir, yo hago lo que hace la divina voluntad aquí y allá. O sea, ya no hay diferencia. ¿Sí? Sí, Entonces, dice, con no quedar absorbido en él, me vuelvo invisible y de ninguno me dejo ver. Esto significa que no hay materia en mí, sino que todo es purísimo espíritu. Y si en mi humanidad asumida tomé la materia, fue para asemejarme en todo al hombre y darle un ejemplar perfecto de cómo espiritualizar esta misma materia. Entonces el alma debe espiritualizar todo y llegar a volverse invisible para poder hacer fácilmente una su voluntad con mi voluntad, porque lo que es invisible puede ser absorbido en otro objeto. De dos objetos con los que se quiere formar uno solo, es necesario que uno pierda la forma. De otra manera, jamás se llegaría a formar un solo ser. Y esto es vuelve a insistir en lo mismo. Por muy bueno, por muy santo que sea el hombre o la criatura, siempre sigue con sus modos. Por lo tanto, si vemos que esa persona sigue comportándose con el querer humano, podemos estar total y plenamente seguros de que Dios obrará a través de él, en, lo usará como canal, pero no morará constantemente ni obrará constantemente en él. Simplemente le dará dones para poderlos usar, como el don de milagros, como el don de la potencia. Como ejemplos, pues no sé, vamos a poner ejemplos del Antiguo Testamento. A Sansón le dio el don de la fuerza y se veía el hombre fuerte.
A Moisés le dio el don de los milagros y se vieron prodigios increíbles que hacía Moisés, pero no era la divinidad morando, viviendo en él. Simplemente se veía la potencia del don, pero en el momento que no usaba el don, Moisés seguía siendo Moisés, Sansón seguía siendo Sansón. Tan es así que Sansón peca, o sea, bueno, todos conocemos la La historia, historia, sí, y Dalila se aprovecha de esa debilidad de Sansón para acceder a su secreto, ¿sí? Y accede a ese secreto gracias a no sé si le esté bien dicho, a la lujuria de Sansón. Así que no podemos pensar que Sansón era, el, era alguien en quien moraba la divinidad. Moisés, con todo lo grande que fue, no podemos decir que era la divinidad morando en él, puesto que duda, y eso merece un castigo. sí, de no ¿Sí? entrar en la tierra prometida. Así es. Entonces, ese es el punto. No formaban un solo objeto con Dios. Dios moraba en ellos a través de la gracia. Dios obraba en ellos a través de dones, pero no era un solo objeto, porque no había perdido su forma. Entonces, ¿qué fortuna sería la nuestra o la tuya, le dice Jesús a Luisa, si destruyéndote a ti misma hasta hacerte invisible, pudieras recibir una forma toda divina? Imagínate, Guille, qué fortuna tendrías si te logras deshacer de ti, de todo ese obrar humano tan preciado para todos nosotros, porque es lo único que tenemos. Sí, el ego, Es nuestro ser, es nuestra vida, es nuestro orgullo, es nuestro logro, es todo, pero al fin y al cabo es humano. Pero qué fortuna sería la nuestra si quitando todo esto pudiéramos recibir de Dios una forma toda divina. Ahora ya no soy yo, ahora soy Jesús. Ahora ya no soy la gota, ahora soy el mar. ¿Sí queda claro? sí, yo pienso que sí queda bastante claro y pues de verdad qué maravilla todo este conocimiento porque pues nada de esto es utopía. Nada que, perdón. Nada de esto que estamos hablando es utopía, es algo que ya lo tenemos al alcance de la mano. Como Así es. decías, que Dios acostumbra poner en una sola persona todo el bien que quiere para después poderlo tomar los demás. Y aquí, pues, justamente con la muerte de Luisa, pues ya queda ratificado este don que ahora lo podemos tener al alcance de la mano, pues sí, este conocimiento a eso nos va llevando. Así es, exactamente. Y bueno, no es más que el principio. Así es O el sea, hay que principio. recordar que la fecha en donde le está diciendo esto es en 1900, Sí, el segundo volumen. sí, Entonces es algo muy, maravilloso, pero y vamos a seguir oyendo porque todavía hay mucho más. sí, sí, cómo no. Dice, es más, Guillermina, con quedar absorbida en él y él en ti, formando un solo ser, vendrías a retener en ti la fuente divina. Y como mi voluntad contiene todo el bien que puede existir, vendrías a retener todos los bienes, todos los dones, todas las gracias,
y no tendrías que buscarlos en otra parte, sino en ti mismo. Ahorita le puse Guillermina, como si fuera para ti, es lo que Jesús le dice a Luisa. Ay, sí. Pero esto es, Y yo me lo esto es, agarro claro, esto es para Guillermina, para, no sé, para Ale, para para Tony, Carmen, para, para Ale, sí, para Tony, para quien para sea. No, Mauro, no, si se se me decide. olvidó, para Salvador. Sí, Entonces, esto es la maravilla de las maravillas, es recibir una forma divina, ¿sí? Formando un solo ser, y formando este solo ser vendríamos a tener en nosotros la fuente de todo lo que es Dios. Y como esta fuente, esta divina voluntad, contiene todo el bien que puede existir, tendríamos en nosotros todos los bienes. Fíjate bien, Guille, todos todos los los bienes, bienes. todos los dones, todas las gracias, y no tendríamos que buscarlos en ninguna otra parte, sino en En nosotros nosotros mismos. mismos. Esta es la locura de la locura de todo aquel que conoce la divina voluntad y persiste queriendo seguir en sus prácticas antiguas. Estoy hablando de los buenos, ¿no? Sí, sí, sí. Todo aquel que quiere, que persiste todavía queriendo retener en él los poquitos dones que Dios le ha dado, las poquitas gracias que ha conseguido, los favores divinos que Dios se ha dignado darle. Y por tener esto, por querer ser ávido en esto, por no quererlo soltar, se pierde esta maravilla. Así es. Se pierde de tener en él o en ella la fuente de todo lo que es Dios, la fuente divina, donde no tendríamos uno o dos dones, sino todos. Todos. No tendríamos una o dos gracias, sino la gracia misma. Y no tendríamos que andarlos buscando afuera, ni pidiendo, porque los tenemos en nosotros. Ujú. ¿Sí? Sí, Híjole, es increíble lo que está diciendo aquí. Y luego dice, y si las virtudes no tienen confines, claro, para la criatura virtuosa, para la criatura santa, una virtud se extiende indefinidamente, no hay un límite porque podemos seguir creciendo en la virtud, ¿sí? sí, O sea, podemos seguir creciendo, creciendo, creciendo. Dice, pero estando en mi voluntad, según la criatura pueda llegar, encontrará su término. La criatura sin la divina voluntad nunca podrá llegar a la obediencia absoluta, nunca podrá llegar a la bondad absoluta, nunca podrá llegar a la caridad absoluta, nunca podrá llegar a la santidad absoluta. ¿De acuerdo? sí, ¿Por qué? Porque la virtud se extiende y para la criatura finita, la virtud infinita es inalcanzable. claro. Pero si entro en la divina voluntad, si logro penetrar y logro hacer que Dios me done su voluntad para quedar absorbido en ella, ahora, como la divina voluntad es el principio de todas las virtudes o de la virtud misma, ahí encontraremos el final y podremos hablar de que ahora ya no soy obediente, soy la obediencia. Ya no soy bondadoso, soy la bondad. Ya no soy caritativo, soy la caridad.
Sí, ya ¿sí? no O soy sea, pacífico, sino que soy la paz. así es. Y le dice Jesús, dice, estando en mi voluntad, según la criatura pueda llegar, encontrará su término, porque mi voluntad hace llegar a adquirir las virtudes más heroicas y más sublimes que la criatura por sí sola no puede superar. Es tanta la altura de la perfección del alma deshecha en mi querer que llega a obrar como Dios. Y esto lo digo así con toda naturalidad porque es Jesús quien lo dice. Así es. Se oye mal. Sí, yo entiendo que esto se oye casi hasta blasfemo. ¿Sí? Sí, pero es lo que decíamos, que este conocimiento, como nos lo has ido llevando así en proceso, poco a poquito, desde el ABC, pues yo espero que nuestros radioescuchas que nos han venido siguiendo, pues ya lo reciban de una manera natural, consecuencia uno de lo otro que se va hablando, ¿no? Como dice Así Jesús, es, una verdad va iluminando a todas las verdades y una verdad va encerrando a todas las verdades. así es. Y qué bueno que dices esto, Guille, porque vale la pena recalcar que Jesús pide así que se lea en orden, Así es, porque una verdad, como tú lo dices ahorita, una verdad ilumina la siguiente. Y le dice, si dejaras de escribir un punto o una coma, fíjate nada más, un punto o una coma, arrojará más tinieblas que luz. Y desgraciadamente, en muchos lugares se lee sin orden. Se lee un capítulo, luego se lee 10 capítulos adelante y luego se saltan 2 libros y viene otro capítulo. ¿Sí me ujú, explico? sí, y Eso, quedas en tinieblas, toda confundida. así es. Por eso es que Jesús le pide a Luisa que todo salga en orden. Aníbal de Francia también entendió aquello y le exige, casi casi bajo obediencia, que no omita nada. Porque una palabra, bueno, primero todas las palabras son divinas, tienen un valor divino. Y segundo, nos van llevando de la mano para ir entendiendo, para que no sea un golpe brusco y haya malas interpretaciones. Sí, y Así que, confusión. así es, las personas que quieran acceder a esto deben de seguir siempre el orden que Jesús nos puso. Y ese orden es como fue dictándolo, para ir entendiendo poco a poco, ¿sí? Y un brevísimo paréntesis aquí. Como dices, Jesús le dice a Luisa, no omitas nada en el escribir. A ella le tocó escribir por la Ujú, consecuencia que ya dijiste, que en lugar de arrojar luz va a arrojar tinieblas. Y entonces así al es, resto de nosotros que nos toca leer, pues va la misma recomendación, no omitas nada, porque así lo que es, omitas, en lugar de darte luz, te puede arrojar tinieblas. Y así entonces es. se echa a perder todo. Por eso yo confío en que todos nuestros radioescuchas que nos van siguiendo el hilito, pues van naturalmente dando estos pasitos, ¿no? Por Pues sí, eso, mm, ojalá que así sea, ¿no? pues sí, Y bueno, porque dice, es tanta la altura de la perfección del alma deshecha en mi querer que llega a obrar como Dios. Y luego, y esto no es de asombrar, porque como no vive más su voluntad en ella, sino la voluntad de Dios mismo, cesa todo asombro. Si viviendo con esta voluntad posee la potencia, la sabiduría, la santidad y todas las otras virtudes que contiene el mismo Dios. Aquí, como es muy al principio, le habla de las virtudes que contiene Dios. Un poco más adelante
ya nunca vuelve a decir de las virtudes divinas, sino se refiere a los atributos divinos. ¿De acuerdo? O sea, para ir entendiendo que ahorita se amolda al estado en el que tiene a Luisa, que Sí, es muy al principio. al proceso en la que la lleva. Así es. Entonces, esto, Guille, es una labor enorme. Es un trabajo que definitivamente se puede llamar un trabajo divino. Por lo tanto, la criatura no lo puede llevar a cabo por sí misma. Cosa contraria con la santidad humana. La santidad humana es la criatura la que la debe llevar, Sí, es la una, que la debe ejercitar, sí, ¿sí? sí, la que se debe Por medio esforzar. de... Así es. Por eso es que la iglesia, para beatificar o para canonizar a alguien, una de las primeras condiciones que pone es que la criatura haya practicado la virtud en forma heroica. En forma heroica quiere decir con todo lo que tuvo que renunciar, con todo lo que tuvo que hacer de esfuerzo para lograrlo. Y aquí no. Yo no podría, por más esfuerzos que haga, llegar a hacer una santidad divina en mí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, debe ser un trabajo de Dios. Así es. ¿Sí? Y todo debe ser llevado a cabo por la misma divina voluntad, pues ella es la única que conoce el hasta dónde quiere Dios que lleguemos. Hasta dónde Dios quiso que tú, Guillermina, o que Luisa Picarreta, o que yo llegáramos. Eso solamente Él lo sabe. Por lo tanto, Él conoce hasta dónde, conoce las cualidades, conoce los modos de cómo poder llegar hasta donde Él quiso que llegáramos. De aquí la, pues, la inutilidad, la futilidad de la envidia, Ah, pues sí, ¿sí? sí. Yo envidio a Guillermina porque es muy santa, ¿sí? Ay, y yo envidio a Salvador porque sabe mucho. Entonces, estas son cosas que definitivamente ya no tienen Sentido. ningún atractivo para nadie. No, Y no solo la envidia. Aquí voy a decir algo que también eh, hay que tomarlo con mucha calma. Es no solo la envidia, sino la imitación. ¿Sí me explico? a ver. O sea, no debemos imitar a nadie. Ah, sí, O sea, si yo quisiera ser lo mismo del obrar de Guillermina, ya me equivoqué, porque ahora voy a llegar a todos lados, cuando mucho, a una imitación burda de Guillermina, pero nunca llegaré a lo que Dios quiso que yo llegara. sí. A ser Jesús Salvador. Así es. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, qué pasa? ¿Cuál es el trabajo que debemos hacer? Simplemente dejar que la divina voluntad penetre en nosotros, ¿sí? Y una vez que está en nosotros esta divina voluntad, ahora le dice Jesús a Luisa, ¿quieres saber qué recibe el alma viviendo en mi voluntad? Y se recibe la unión de la voluntad suprema con la suya. Y en esta unión, mi voluntad asume el trabajo de dar la paridad de la suya con la voluntad del alma. Así que mi voluntad es santa, es pura, es luz y quiere poner a la par al alma en santidad, pureza y luz.
Y si el trabajo del alma es el de vivir en mi voluntad, el trabajo de la mía es el dar en modo perfecto mi semejanza a la voluntad del alma. Y por eso te quiero siempre en ella. Y ahora sí, nos quedan muy accesibles las palabras de Jesús. Sed santos como mi Padre Celestial es santo. Hasta antes de esto, ¿qué decíamos? Pues bonita cosa, ni siquiera me lo puedo imaginar. Sí, ni siquiera Ni- llego a ser bueno. ¿Cómo voy a llegar a ser santo y menos perfecto, no? a- Así es, y es que en eso es en lo que nos hemos quedado, en en pensar que Jesús nos dijo o nos quiso dar a entender con esto de que fuéramos buenos. Es una forma que Jesús tiene de decirnos que seamos buenos, que caminemos siempre dentro de sus normas. No, lo que Jesús dijo es: sed santos como mi Padre Celestial es santo. Y aquí está la respuesta. Si yo permito que la divina voluntad penetre, obre en mí, que ese sería mi único trabajo de aquí en adelante. O sea, no debo hacer otra cosa, sino estar atento a que sea la divina voluntad la que me llene, la que obre en mí. Y si yo hago esto, ahora el trabajo de la divina voluntad es darme la paridad con lo de ella, darme la paridad en santidad. Por lo tanto, los actos míos o de la criatura que viva en la divina voluntad serán a la par con los actos de la divina voluntad en Dios. ¿Sí? Sí, La pureza del alma que viva en la divina voluntad, esta le da la paridad con la pureza divina, con la luz, con la santidad, con todo lo que queramos, ¿sí? Entonces, ese es el meollo de esto. ¿Qué debo hacer? Siempre se preguntan las personas, bueno, ¿cómo le debo hacer? Simple y sencillamente no hagas otra cosa más que estar atento a que sea la divina voluntad la que obre en ti. Nada más. Y el resto lo hará esta misma divina voluntad de nosotros y nos irá proporcionando, nos irá donando todo lo que Dios contiene. Como vimos hace un momento, o sea, nos da la fuente divina con todos los bienes, todas las gracias, todos los dones, y nos da la paridad en cuanto a las cualidades divinas. Ahora ya no necesito, así en términos generales, ya no necesito esforzarme en ser bondadoso, porque es la misma bondad divina la que actúa en mí. Yo ya desaparecí, ya estoy fundido en esa divina voluntad. Y ahora la divina voluntad es la que actúa en mí. Qué mal se vería que yo le quisiera corregir la plana a la divina voluntad. sí, ¿Sí? sí, por supuesto. Y así de todo lo demás, ¿no? Entonces, es el trabajo de la mía, de la divina voluntad, es dar en modo perfecto mi semejanza a la voluntad del alma, en modo perfecto, ¿eh? Y por eso te quiero siempre en ella, para hacer que no solo te tenga en su compañía, sino que te haga crecer a su semejanza. Y por eso te pongo el alimento de sus conocimientos, para hacerte crecer en modo divino y con su perfecta semejanza. Y es por esto que te quiere junto, donde quiera que obra mi voluntad, a fin de que te pueda dar el acto de su obrar.
el valor que contiene el obrar de una voluntad divina y tú puedas recibirlo. Es más o menos lo que estábamos diciendo, o sea, el trabajo del alma es hacer entrar a la divina voluntad como, como fuente de vida, como animadora de todos nuestros actos. Y en ese momento es la divina voluntad la que, compartiendo, dándomelo de ella, me va poniendo a la semejanza de ella misma, o sea, de Dios. Aquí hay una pequeña meollo. En la medida que yo conozco, es en la medida que yo puedo tomar. Para la criatura que vive en la divina voluntad, una cosa es el acto de esa criatura hacia Dios, y hacia Dios es un acto completo, completo de amor, de alabanza, de adoración, de reparación, ¿de acuerdo? Sí. Pero para la criatura, el valor de ese acto está en relación a su conocimiento. Entonces podríamos decir que esa vida divina para Dios es completa, para el hombre es una vida divina que empieza a crecer. Entonces debemos llevar esa vida a crecimiento y en la medida que obremos, en la medida que actuemos, es en la medida en la que se va a ir logrando que esta vida que Dios nos dio vaya creciendo. ¿Hasta dónde? Hasta donde Dios haya decidido comunicarnos de su vida. De ahí la importancia, Guille, de estudiar, de leer, de enterarnos de las verdades. De ahí la importancia de no tener ningún cosa que nos entorpezca, de no hacer nada que nos obscurezca el panorama, ¿sí? Ujú. O sea, no sé si se pueda clarificar esto. Si quisieras, Sí, no sé, sí, sí, sí. decirlo con otras palabras. Sí, es muy importante, queridos amigos radioescuchas, que de verdad conozcamos. Y el conocer es ir leyendo todo poco a poquito. Recomendamos leer 5 hojas diarias. Quien no tenga los volúmenes, igual se puede comunicar con nosotros al correo que damos en el inicio del programa siempre. Y es que es importantísimo. El conocimiento es el que nos va a ir llevando en este proceso, justamente de ir metiéndonos, así como gotita en ese mar que nos habla Salvador. Es bastante importante el conocimiento. Así es. O sea, ese es el punto, Guille. Si no tenemos esta parte del conocimiento, definitivamente no vamos a poder crecer, ¿de acuerdo? Así es. Porque además Entonces, es un conocimiento especial. Eh, Recordando aquella profecía de Jesús. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero aún no están listos para ello. Bueno, pues ya Dios consideró que es el tiempo de ir conociendo lo que la divina voluntad nos quiere dar a conocer, cómo entrar en esa vida, en esta vida del divino querer, de dejarnos absorber por Jesús. exacto, exacto, así es. Entonces, yo creo que para terminar, vamos a decirlo así, este programa, nada más queda el recalcar la necesidad, como tú dices, del conocimiento, pero de un conocimiento que no se quede en la mente, sino que se transmita al acto, porque no es el conocer lo que Dios quiere nada más, sino quiere el obrar, el practicarlo. ¿Cómo lo voy a practicar?
Muy sencillo, haciendo lo que hago continuamente, diariamente, pero con el conocimiento de hasta dónde puede llegar mi acto. Si, si yo sé que mi acto puede llegar, digamos, en un ejemplo así, si yo sé que mi acto puede llegar hasta una distancia de 100 metros, bueno, hasta ahí llego. Pero si ahora conozco que ese acto, ese mismo acto, puede llegar a una distancia de 1 kilómetro, bueno, pues ahora llego a 1 kilómetro. Como cuando Jesús le pone el ejemplo a Luisa de alguien que tiene una moneda y esa moneda se la, alguien le dice que vale 10 pesos. Bueno, esa persona es rica en 10 pesos. Pero si después de un tiempo se entera de que no son 10 pesos, sino que esa moneda vale 1,000, ahora esa persona ya acrecentó su riqueza, ahora ya no es rica en 10, es rica en 1,000. ¿Qué cambió? El Nada, conocimiento. simplemente el conocimiento, porque la moneda sigue siendo la misma. El acto de la persona sigue siendo el mismo, pero lo que cambia es el conocimiento de hasta dónde puede llegar. Por eso es que el conocimiento nos hace crecer en vida, ¿sí? Sí, Entonces, pues creo que es más que suficiente para entender a dónde nos quiere Dios. ¿Qué sí. opinas? Ay, sí. Pues muy importante, muy, muy importante y qué pena, siempre al final del programa nos da la pena de dejar aquí, pero bueno, seguimos para el siguiente con pues pasos más importantes, bueno, no más importantes, todo es importante en divina voluntad, un pasito más adentro de conocer lo que es la vida en el divino querer, la finalidad para la cual fuimos creados y bueno, pues a nosotros nos toca poner nuestro interés y, y manos a la obra a leer. Y bueno, Dios nos bendice. Muchísimas gracias, Salvador. ¿De qué, Guille? Hasta luego.